Y bueno, siguiendo con el orden de ideas, tenemos los sistemas permanentes. Aquí ponemos el ejemplo de un matrimonio. Al final de cuentas es un sistema. eh, no necesariamente tiene que ser permanente, pero la idea es que así lo sea, por lo menos de inicio de concepción. Igual es un tanto polémico el ejemplo, no lo sé, igual me gustaría que ustedes me hicieran sus comentarios. Ahí en la plataforma les puse un foro para que, o una pregunta realmente para que ustedes pudieran expresarse y pudieran mandarme también las preguntas que tengan acerca de todos estos temas, ¿no? Yo con gusto ahí les estaré respondiendo. Y igual opiniones, todo es válido. Entonces, pues la idea de un sistema permanente es ese, ¿no? Que por concepción está creado para durar n cantidad de tiempo, para perdurar en el tiempo. La idea es que no está concebido para morir o para quedarse en el tiempo, ¿no? Igual aquí podemos hablar de algunos ejemplos distintos al que estamos poniendo aquí, como puede ser una organización, una empresa. Una empresa se crea para poder generar utilidades, para poder durar en el tiempo, para poder perdurar generaciones y generaciones, ¿no? Si en el proceso del tiempo se queda a la mitad o cae en bancarrota o desaparece, pues bueno, a lo mejor era su destino al final de cuentas, ¿no? Pero por inicio fue generado o creado para durar en el tiempo, ¿no? No para quedarse a la mitad o para morir en determinado tiempo. Eh, Igual un ejemplo de un sistema permanente aparte de lo que pudiera ser una empresa, pues a lo mejor es el sistema solar, el universo. No sabemos realmente los objetivos para los cuales fue creado, si es que fue creado por alguien o se creó por generación espontánea, pero lo que sí sabemos es que hay mucho tiempo que ha pasado desde que se creó y seguirá pasando, y mientras las condiciones sigan igual, pues entonces eso va a seguir existiendo y va a seguir siendo un sistema. Por eso le llamamos así. Bueno, el que sigue son los sistemas temporales, que es lo contrario. Un sistema temporal es aquel sistema que está hecho y concebido para durar cierto tiempo, cierto espacio de tiempo, y después pues desaparecer. Entonces, aquí dentro de los sistemas temporales igual pudiéramos hablar de un ser humano. Un ser humano es un sistema temporal, un ser humano es un sistema, porque inclusive tiene diferentes elementos y objetivos, ¿no? Pero estamos o sabemos de antemano que este sistema fue concebido a lo mejor para vivir N cantidad de tiempo que no sabemos cuánto, nadie sabemos, pero lo que sí tenemos la certeza es que algún día vamos a morir y algún día vamos a dejar de existir. Y pues se acabó ese sistema, ¿no? En las aplicaciones para lo que son las organizaciones y los seres humanos, pues hablamos, por ejemplo, de campañas publicitarias para nuevos productos, para lanzarlos, para apoyarlos, para incentivar la compraventa de los mismos, pues se crea o se genera un sistema temporal donde se realizan todas las actividades y procedimientos necesarios para que ese producto pueda llegar a a los diferentes consumidores y pueda y puede insertarse de alguna forma, ¿no? En algún momento esa campaña publicitaria, ese sistema que se creó con personas, con actividades, con equipos y con diferentes elementos, pues va a terminar por desaparecer. Algo similar puede ser una campaña política o a lo mejor la investigación de un laboratorio, como por ejemplo de química o ahora la cuestión de médica o de salud del COVID. Seguramente se están haciendo sistemas temporales que cuando concluyan a llegar a lo que es la vacuna, pues entonces terminará su ciclo, ¿no? Y dejarán de existir. Entonces los sistemas temporales por concepción están hechos o están realizados para durar cierto espacio de tiempo y desaparecer. Después tenemos los sistemas estables. Un sistema estable es aquel cuya operación crítica o esencial no se modifica demasiado. Es como rutinaria.
Y por eso estamos poniendo estos ejemplos. La operación del seguro social. La operación del seguro social es vasta, ¿no? O sea, se realizan muchas cosas, tanto para lo que es la atención a los asegurados y como es el procedimiento para darle seguimiento, para asignarles sus medicamentos, la cuestión de los inventarios, la cuestión de los procedimientos de las consultas, de los reportes y demás. Todo esto pues a nivel nacional, ¿no? Pero al final de cuentas, inclusive también lo administrativo, todo eso es rutinario, no cambia demasiado, puede ser que a lo mejor se automatice de alguna manera, pero al final de cuentas son los procedimientos, siguen siendo los mismos, las mismas formas para obtener una cita, las mismas formas para obtener una consulta, las mismas formas para obtener un medicamento, ¿no? No cambia demasiado, se maneja más o menos similar. Igual que la operación bancaria, ¿no? Igual puede que cambie la plataforma, puede que cambie la modalidad, porque pues anteriormente era la operación bancaria en el banco y nada más, ¿no? Ahora igual en los cajeros electrónicos ya hay más posibilidades y tenemos las aplicaciones en el celular y demás, pero al final de cuentas es lo mismo, retiros de efectivo, transacciones de dinero de una cuenta a otra, aperturas de cuentas, cierres, demás, ¿no? Ese tipo de actividades que se realizan en el banco son sumamente rutinarias y no se modifican demasiado. O sea, en esencia el sistema sigue siendo el mismo, no se modifica así de manera crítica, ¿no? En cambio, los sistemas no estables, pues sí su esencia puede cambiar o para lo que fueron concebidos puede cambiar de manera drástica y también no se manejan como que las actividades de manera rutinaria, o sea, sí pueden cambiar de manera especial, ¿no? Ponemos el ejemplo de un ser humano que es un sistema no estable. Nosotros como seres humanos estarán de acuerdo que inclusive nuestra temperatura corporal suele ser inestable, cambia. Igual si nos vemos afectados por algún tipo de virus o enfermedad, pues va a ser más drástico, ¿no? Pero, o que a lo mejor estemos a la intemperie y esté lloviendo y haga mucho frío, pues igual el cuerpo lo va a resentir. Pero también en cuestión de las emociones, los estados de ánimo que pueden ir y cambiando de un minuto a otro o de una etapa de la vida a otra, ¿no? Pueden cambiar mucho estas cosas, inclusive también como lo son nuestros objetivos como seres humanos a corto, mediano y largo plazo, entre otras circunstancias, ¿no? Al final de cuentas no nos podemos, como que los sistemas estables a lo mejor son predecibles, los sistemas no estables no lo son, no lo son tan predecibles. Entonces, es más que nada la contrariedad y la diferencia de un sistema no estable, que igual pudiera manejarse o a lo que es otro tipo de ejemplos, como a lo mejor pudiera ser una industria, una industria que diferente a lo que son las entidades gubernamentales, que sea mucho más drástica en lo que es su comportamiento. A lo mejor la que tiene que ver con la petroquímica o la que tiene que ver con la informática o la que tiene que ver con lo que es la industria automotriz, la de la salud, entre otras, ¿no? Organizaciones de ese tipo de publicidad que pues realmente sí pueden cambiar drásticamente sus operaciones dependiendo de la circunstancia que estén viviendo de manera actual, ¿no? Esto realmente no es un tipo de sistema, sino más bien es como un elemento que tenemos que considerar aquí mismo, ¿no? Son los subsistemas y los suprasistemas, que el prefijo, por ejemplo, para subsistemas viene siendo como una especie de subordinado o de dependiente, ¿no? En este caso, los sistemas se pueden subdividir en otros módulos y esos módulos vienen siendo también sistemas que dependen del sistema mayor, pero que se pueden manejar de manera autónoma con ciertos elementos y con objetivos como cualquier otro sistema, ¿no? Un subsistema es un sistema menor que depende de otro mayor. Y aquí podemos hablar, por ejemplo, de la universidad. La universidad es un sistema que se puede dividir en varios subsistemas, que a lo mejor pudiéramos llamarles em, campus o campi,
y también pudiéramos hacer o dividir eso en facultades, y cada facultad es un sistema, es un subsistema de la universidad. Cada facultad maneja sus propios recursos a lo mejor y maneja sus propios leyes y a lo mejor reglamentos administrativos y demás. Entonces, y así podemos nombrar sistemas y sistemas y les vamos a llamar subsistemas hasta que lleguemos a algo que ya no se puede descomponer para efectos de los objetivos del mismo sistema, ¿no? Llegaremos hasta a lo mejor las personas, los objetos, los materiales, los inmuebles y todos esos son los componentes del sistema, ¿no? Y lo que es un suprasistema, pues estamos hablando de un sistema mayor, un sistema gigantesco o mayúsculo. Si estamos hablando a lo mejor de la Universidad Autónoma de Querétaro como el sistema que estamos analizando o que estamos trabajando ahora, entonces si ese es el enfoque, nos vamos hacia abajo y los subsistemas son las facultades y demás, ¿no? Y si nos vamos hacia arriba, estamos hablando de un sistema mayor que pueda abarcar a este sistema llamado Universidad Autónoma de Querétaro, y tal vez eso lo podríamos llamar como Secretaría de Educación Pública, ¿no? Un suprasistema es un sistema mayor que abarca el sistema de estudio actual, ¿no? Igual podríamos hablar de tal vez el sistema solar y de ahí un subsistema que pudiera ser N planeta y así hacia abajo y un suprasistema que pudiera ser el universo entero. Y también las personas, los seres humanos, tenemos subsistemas que pudieran ser nuestro sistema motor, nuestro sistema digestivo, nuestro sistema circulatorio, nervioso, óseo, y pues nosotros como seres humanos sería a lo mejor el sistema que estemos en este momento analizando. Bien, sistemas adaptativos. Un sistema adaptativo es aquel que es capaz de modificar su esencia y su funcionamiento para tener mayores probabilidades o posibilidades de sobrevivir. Ese es un sistema adaptativo. Mm, por ejemplo, las organizaciones, estas empresas que tenemos aquí, pues son sistemas adaptativos porque al final de cuentas el entorno es hostil y cambiante y complejo, ¿no? Entonces, las organizaciones que siguen subsistiendo gracias a que tienen la capacidad de reacción, pues esos van a estar ahí presentes, ¿no? Entonces, un sistema adaptativo lo podemos nombrar como una organización X. X hasta cierto punto, ¿no? Porque hablamos de organizaciones que pues sí tienen las posibilidades de reaccionar, ¿no? De seguir expandiéndose y de seguir haciendo cualquier cosa que sea necesaria para seguir subsistiendo, ¿no? O para seguir desarrollándose. Hay algunas que a lo mejor son adaptativas hacia hasta ciertos elementos o hasta cierto punto, pero al final terminan por desaparecer, ¿no? Es complicado también, por ejemplo, en estos tiempos de muchos problemas y complicaciones económicas, principalmente relacionados con la pandemia, y pues habrá algunos sistemas o empresas que no se pudieron adaptar a todos estos cambios porque son demasiado complejos y terminaron por desaparecer, ¿no? A lo mejor fueron adaptativos en algún momento y terminaron por dejar de serlo. Igual un virus que puede mutar de acuerdo a ciertas condiciones climáticas y a lo mejor codificación genética para poder tener mayor posibilidad de seguir sobreviviendo, ¿no? Estas entidades no tienen noción de las cosas, no tienen cerebro, pero al final de cuentas funcionan de tal manera que se puedan seguir expandiendo o que se puedan seguir reproduciendo, ¿no? Entonces, esos son sistemas adaptativos, la mayoría de las veces, aunque hemos logrado muchas veces tratarlos, ¿no? Sistemas no adaptativos es lo contrario, son sistemas que no logran tener la posibilidad de hacer algún tipo de cambio o modificación en su mismo sistema para poder seguir sobreviviendo. Y bueno, es más complicado hablar de ellos, pero tenemos el ejemplo de una computadora. Esta computadora es una IBM de hace mucho tiempo, seguramente de los ochentas, y pues es una computadora que no es capaz de modificar su hardware, de actualizarlo, de escalarlo, mucho menos el software. Entonces son computadoras o son sistemas que se vuelven obsoletos
y que pues solamente están ahí como parte del museo o de alguien que a lo mejor le da una vida para realizar cosas por entretenimiento meramente, ¿no? Porque realmente ya no son ajustadas a las necesidades actuales. Entonces, sistema que no tiene esa capacidad de reacción, pues es un sistema no adaptativo. Y bueno, tenemos los elementos de un sistema, ya que hablamos de los tipos de sistema, vamos a hablar de los elementos de un sistema en una configuración genérica. Es decir, no todos los sistemas van a tener estos mismos elementos, depende del sistema y también a lo mejor de la teoría que se vea, ¿no? Pero al final de cuentas es una configuración genérica. La mayoría va a tener este tipo de elementos, ¿no? Y vamos a explicarlos de manera muy rápida y puntual. Todos los sistemas tienen objetivos, como ya lo vimos en lo que es la definición. De ahí esos objetivos pasan a lo que es un mecanismo de control. Un mecanismo de control no es más que un elemento dentro del sistema que lo que hace es encargarse de comparar los objetivos contra lo que viene siendo la retroalimentación del mismo sistema, que viene acá de las salidas. Regresamos un poco más adelante a él. Del mecanismo de control pasa a las entradas. Las entradas, ¿qué puede ser? Pues cualquier elemento que necesite el sistema para poder trabajar o para poder funcionar. Depende del sistema que hablemos, pues van a ser sus entradas. Es decir, todo sistema requiere de cierta materia prima, vamos a llamarle así, para trabajar. Algunos esa materia prima va a ser datos, otras van a ser energía, otras van a ser materia, otras van a ser personas, depende del sistema, ¿no? Entonces, las entradas es con lo que se va a trabajar. La transformación es un procedimiento o ciertas actividades que lo que hacen es las entradas las van a convertir en salidas. Entonces, todo sistema es un procesador de entradas en salidas, y esa es parte de los componentes o elementos de un sistema. Si hablamos de materia prima, pues la transformación es en producto terminado. Si hablamos de energía, la transformación puede ser en calor. Si hablamos de materia, la transformación puede ser en otro tipo de materia procesada. Si hablamos de datos, la transformación va a ser información, que ya lo conocemos. Entonces, básicamente de eso se trata. Y las salidas, pues regresan al mecanismo de control. El mecanismo de control, les digo, dependiendo si es un calefactor, pues el sistema de control va a ser un termostato, que lo que va a hacer es ajustar la cantidad de calor que va a generar este sistema y lo va a comparar contra los objetivos. Si es el gerente de una organización, pues lo que va a hacer es comparar las salidas, a lo mejor la cantidad de producto generado o producido o la cantidad de ventas que hay en determinado periodo contra los objetivos que se tienen en ese sistema. Entonces, básicamente es una configuración genérica. Tenemos aquí de manera visual que se alcanzan a leer 5 elementos: objetivos, mecanismo de control, entradas, transformación y salida, y algo que a lo mejor no está escrito, pero está presente, que son todos estos flujos que las flechas nos van mandando, y se llama ciclo de retroalimentación. Es otro elemento de un sistema, el ciclo de retroalimentación. Pensemos en que un sistema es un procesador y también entendamos que lleva un ciclo. Esto va a estar de manera cíclica repitiéndose una y otra vez. ¿Hasta cuándo? Hasta que las salidas no concuerden con los objetivos y se tengan que hacer modificaciones, o hasta que de plano los objetivos no tengan que ser revisados, que sería el último de los casos, o que desaparezca el sistema, ¿no? Pero básicamente así funciona un sistema, con entradas, con salidas, con transformación, algún tipo de elemento que se encarga de revisar que los objetivos se estén cumpliendo, y pues obviamente esto va a seguir y seguir y seguir a través del tiempo hasta que ese sistema desaparezca, si es que va a desaparecer. Ya para finalizar, unas pequeñas conclusiones que deben de quedarse en nuestro cerebro después de analizar todo esto de lo que son los sistemas, ¿no? Bien, los sistemas implican unión y cooperación de las partes involucradas. Todos los elementos que contenga un sistema van a tener una razón de ser, una razón de existir, si no, no estarían ahí. Entonces todos tienen que abonar hacia la consecución de los objetivos y tienen que cooperar con las otras partes. Si una parte solicita una ayuda a otra, tiene que ser escuchada y tiene que ser atendida, porque si no, entonces no funciona esto. Un sistema
que tiene una parte defectuosa, pues entonces va a hacer que todo el sistema cojee. Entonces, no funciona así, todo debe ser cooperación y debe de ser, eh, funcionar como como si fueran, mm, como si fueran un mismo individuo, pero realmente, pues, cada quien hace su trabajo y coopera con los demás. Los sistemas, a pesar de ser modulares, deben de reflejar integración, sí, que se vean como uno mismo, ¿no? Como uno solo. O sea, cuando nosotros vemos un ser humano, vemos una persona íntegra, ¿no? Que todas sus partes caminan hacia el mismo lado y sus objetivos también caminan hacia el mismo lado, ¿no? Si nosotros lo vemos o lo observamos de fuera, no deberíamos de a lo mejor ver algún tipo de desintegración o que no todo funciona correctamente. Igual como una organización, ¿no? La vemos de fuera y de fuera vemos que cumplen sus objetivos, hacen sus ventas, venden sus productos, hacen su trabajo, ¿no? Desde fuera, vemos que les va bien, pero desde dentro hay un montón de módulos o de elementos que están trabajando a la par y cooperando correctamente, y nosotros realmente no nos interesa eso, lo único que nos interesa es ver una entidad sólida. Los sistemas son indispensables para el desarrollo y operación de las organizaciones. Sí, realmente los sistemas son muy importantes para lo que es el buen trabajo de cada una de las entidades que van a estar ahí presentes en todos lados. O sea, estudiar sistemas y entender cómo funcionan los sistemas y cuál es el principal objetivo de manejar las cosas como de manera sistémica es sumamente importante, porque si nosotros lo entendemos así, entonces va a ser más fácil que podamos ayudarnos unos entre otros, unos con otros, para favorecer la consecución de los objetivos que tenga cada quien, ¿no? Si nosotros todo lo analizamos desde la parte de sistemas, vemos que hay muchos módulos y cada módulo es más fácil de administrar que la entidad completa. Para manejar la entidad completa, administra los submódulos, hazlos que trabajen de manera íntegra y así vas a ver que va a ser más fácil lograr los objetivos. Entonces, muy importante también para ustedes en lo que es la formación de lo que van a realizar en un futuro con sus carreras y con sus trabajos.